Hola, mi nombre es Luis Eduardo Saavedra Barrera y hoy voy a explicar mi actividad integradora de todo el semestre de cálculo diferencial e integral de quinto semestre. Primero empezaré con las funciones. Una función es una relación entre un conjunto dado X, llamado dominio, y sus valores en Y, llamados condominio. Hay diferentes tipos de funciones, por ejemplo la función constante, que es esta primera, eh, es de la forma f de x igual a b, donde b es una constante. Siempre nos va a dar una línea recta que no tiene fin y no tiene principio, es infinita. Una función lineal tendrá una pendiente, es de la forma f de x igual a mx más b. M representa la pendiente que va a llevar nuestra gráfica o nuestra función. De ahí se desprenden más como la función cuadrática y cúbica y a la cuarta, por ejemplo, que tienen diferentes tipos de curva. Para explicar al principio, diré la cuadrática, que es de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde b y c son constantes diferentes a cero. Lo que cambia aquí es que nuestro término x está elevado al cuadrado y eso nos da una curva en nuestra gráfica. Si tuviera un cubo o estuviera elevado a la cuarta, daría más curvas, una más por cada valor que se le incremente al término x. Los límites. El límite de una función describe su comportamiento cuando se acerca a un valor dado en x, pero nunca alcanza ese valor en x. Como en esta pequeña gráfica, que la línea roja se acerca al valor 11 y 2, dada la función límite de 3x más 5, donde x tiende a 5. Se puede ver que el límite es este. Realmente la proximidad es microscópica, infinitamente microscópica, y no se podría ver o representar exactamente porque nunca llegaría, por la infinidad de los números decimales, nunca se llegaría a ver una exactitud. Em, Como se aprecia aquí, como x tiende a 5, los valores se empiezan a incrementar y acercarse a una tendencia, que es esta. Hay diferentes tipos de resolución para los límites. La primera, la más fácil, es cuando da un número real, que solamente falta sustituir para ver la tendencia de esta función. Por ejemplo, aquí el límite de x cuadrada más 3, donde x tiende a 5, solamente habría que sustituir. Los 5 al cuadrado es 25, más 3, 28. Esa función tiende a 28. Luego, cuando el resultado es 0 entre 0, podemos sustituir una de las partes de la función factorizándola y luego sustituyéndola en la función original. Por ejemplo, aquí, límite de x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 1, eh, donde x tiende a 1. Si resolviéramos esta ecuación nos daría que el límite tiende a 0 entre 0. Y eso no es un valor real, un valor aceptable. Entonces podemos factorizar x cuadrada menos 1 en los valores x más 1 por x menos 1. Estos dos los vamos a sustituir en la función original, para que nos pueda dar un resultado diferente ya sustituyendo el 1. El resultado aquí sería 2. Cuando el resultado es infinito sobre infinito, que también es un valor no aceptable o no es un número real, podemos tabular hacia números grandes, cada vez aumentándolos más, y podremos deducir la tendencia, como por ejemplo aquí. La función es 2x más 5 sobre 8 menos x. X tiende a infinito, así que cualquiera de las variables que tengan x van a ser reemplazadas por infinito. Si las sustituimos, entonces nos va a dar infinito sobre infinito. No queremos ese valor. Podemos sustituir x en vez de infinito a valores incrementales, como por ejemplo 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Conforme los vamos aumentando podemos ver cómo cómo el límite se va cerrando y tenemos un resultado más claro. Por ejemplo, aquí es menos 2, si se observa la tabla. Siguiente tema, derivadas. Una derivada es la rapidez con la que cambia el valor de una función matemática con respecto a su valor independiente.
Como por ejemplo aquí, podemos ver que la derivada es esta línea verde, que es la pendiente de la recta tangente de la función, eh, que a su vez nos dice qué tan rápido cambia esa valor matemática con respecto a su valor independiente, como ya dije. Reglas básicas de derivación. La derivada de una constante siempre va a cero. Eh, También se debe de restar una unidad a la potencia del término a derivar en caso de que lleve un término. Y después de aplicar esta regla, se multiplicaría la constante que multiplica nuestra variable por la potencia original. Digamos que tenemos 2x al cuadrado. Primero se restaría 2x 2 menos 1 a la 2 menos 1. Y como la potencia original era 2, se multiplicaría ese 2 original de la potencia por la constante del 2 que tenemos, quedándonos un 4x limpio. Para una suma o una resta se deriva con las reglas anteriores a cada término de la función y se suman entre sí, como aquí. Para el producto de dos funciones identificaremos primero ambas. Multiplicaremos la primera por la derivada de la segunda. Después de eso se sumará el producto de la segunda por la derivada de la primera. Básicamente se derivan ambos y se suman. Para la derivada del cociente hay que identificar las funciones u y v, que son igual que las anteriores. Multiplicar la derivada de la primera por la segunda y restar el producto de la primera por la derivada de la segunda. Después dividir todo esto entre la segunda función al cuadrado. Un ejercicio rápido de aplicación, como dije antes, 4x a la cuarta más 6x al cuadrado más 9. Por la regla de las potencias, el 4 en la potencia de 4x a la cuarta se le restaría una unidad. Y ese 4 pasaría a multiplicar al 4 que ya tenemos para darnos 16x al cubo. Lo mismo pasaría con el 6x al cuadrado, transformándose en 12x a la 1, que es 12x normal. Para el 9 se aplica la primera regla que yo dije. La derivada de una constante siempre va a ser cero, entonces ni siquiera tenemos que mostrarla en el resultado. Integrales. Una integral es la generalización de la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Esta tiene dos tipos: la integral definida, que es el área de la porción del plano limitada por la gráfica de la función, por el eje x y por las rectas paralelas que indique la función que nos den. Y también está la integral indefinida, que es la función inversa a la derivada, donde el resultado nunca va a ser numérico. Primero empezaremos con la integral definida. Esta nos indica el área debajo de una función dada, como en la gráfica que tenemos aquí. El área en rojo es el resultado de la integral. Las líneas naranjas son los intervalos a y b en una integral definida que ya nos den. Y la línea curva verde es la función dada. Primero voy a explicar un ejercicio de integral indefinida. Tenemos aquí la integral de 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 4 de x. Utilizaremos cuatro reglas de integración básicas. Primero, la separación por partes. Aquí tenemos varios factores que tenemos que integrar por separado. Después de eso utilizaremos la de las potencias, ya que algunos términos tienen exponentes. Después de eso utilizaremos la de las constantes, ya que este y este tienen, bueno, básicamente todos tienen constantes. Y estas deben ser separadas para integrar. Y por último, dx igual a x más c, ya que es una integral indefinida y debe agregársele la constante de integración. Y pues también para resolver finalmente la integral. Primero, como dije, se separarán en partes. Y utilizaremos la regla de las potencias para resolver las potencias que ya estén. Por ejemplo, aquí 3x al cubo nos daría 3x al cubo más 1 entre 3 más 1, ya que es la potencia más una unidad. Lo mismo para 5x al cuadrado y 3x. Para el 4 que tenemos al final utilizaríamos la anterior. Separamos primero la constante y nos dejaría una x atrás.
la cual sería simplemente multiplicada y nos quedaría un 4x. Después de sumar las potencias y los numeradores, eh, podríamos conseguir esto. 3x a la cuarta sobre 4 menos 5x al cubo sobre 3 más 3x al cuadrado sobre 2 más 4x más c, porque es una integral indefinida y necesita su constante de integración. Después de esto pasaremos a la integral definida. Vamos a tomar el mismo ejercicio y agregaremos ahora dos intervalos para definir el área que integraremos, que serán 2 y 1. Primero se tiene que resolver la integral de adentro, y ya que ya tenemos este resultado podemos saltarnos este paso. El resultado es el que dije antes. Y se tiene que eliminar la constante de integración, ya que la constante definida no la necesita. Lo que diferencia las integrales definidas de las indefinidas es el siguiente paso: sustituir los intervalos dados, en este caso 2 y 1, y obtener la diferencia entre los resultados de estos dos intervalos sustituidos en el valor de x en estas funciones. Aquí tengo los dos desarrollados. Por ejemplo, en el intervalo 2, en vez de resolver cada una de estas, bueno, en vez de solamente dejarlas así, se sustituiría la x que tenemos adentro por el 2 o por el 1 según sea el caso. Solamente tenemos que sustituirlo así. El 2 a la cuarta es 16, no, el 2 a la cuarta es 16, por 3 es 48. No. Sí, sí, es 48. Ah, me hice bolas. En- Después de esto solamente se tendrían que dividir y luego sumar o restar entre sí, según sea el caso. Eh, Nos darían dos valores diferentes, 12.67 y 8.59. El valor uno tiene que restar al segundo valor, como aquí tenemos, y el resultado final es el área bajo la función original delimitada por los dos intervalos que ya tenemos. Y esto sería básicamente una integral definida. Gracias por su atención. Estos fueron todos los temas en el curso y espero hayan estado bien.